La historia comienza con el protagonista, Takashi Ogura, caminando por los pasillos de la escuela mientras los demás murmuran sobre él. Al entrar a su salón, sus compañeros lo observan con incomodidad y guardan silencio. Cuando se sienta, uno de ellos se le acerca para informarle que la salida grupal al cine fue cancelada, a lo que Takashi asiente con indiferencia. Él comprende la situación, pensando que en su lugar haría lo mismo, y asume que tendrá que vivir de esta manera el resto de su vida. Al finalizar la jornada escolar, una chica lo espera en la salida y lo llama por su nombre. Él la reconoce de inmediato, es Sasaki, y se reencuentran después de 3 años y ella, con lágrimas, le pregunta cómo ha estado. Retrocedemos 3 años en la historia, al inicio de la secundaria. Takashi y su amigo Ken se apresuran para hacer las pruebas de selección del club de béisbol. Takashi observa a Sasaki dibujando mientras otras chicas la miran, y Ken nota esto e insinúa que a Takashi le gusta, lo cual él niega. Sin embargo, Sasaki lo llama para entregarle un llavero de delfín, devolviéndole el favor por un recuerdo que él le dio tiempo atrás, a lo que Takashi lo acepta encantado. En ese momento, el profesor Yamashita lo reprende por llegar tarde nuevamente, y cuando Takashi intenta justificarse, el profesor lo interrumpe argumentando que su única obligación es estudiar. Sasaki interviene y le pide al profesor, quien es el supervisor del club de dibujo, hablar sobre unos temas de su club. Durante las prácticas, Ken comenta la habilidad de Sasaki para darle asistencia, y menciona que ella es muy popular en la escuela, indicando que hay 4 chicos interesados en ella. Takashi pregunta quiénes son, pero Ken le hace ver que él tiene ventaja porque se conocen desde quinto de primaria. Entonces, el entrenador anuncia a los seleccionados del equipo. Ken no logra entrar, pero Takashi sí, y aunque Ken está desanimado, le desea éxito a su amigo. Takashi responde que solo fue suerte, pero Ken reconoce su buena habilidad para batear y asegura que se esforzará para ser seleccionado en la próxima ocasión. Finalmente, Ken le dice a Takashi que, como mejores amigos, la próxima vez estarán juntos en el equipo y Takashi se queda sin palabras. Por la noche, Takashi le da la noticia a su madre, quien lo felicita. Un hombre, que también se encuentra allí, sugiere celebrar bebiendo, pero la madre lo detiene recordando que el niño tiene 13 años. Ella le dice a Takashi que su padre debe estar muy contento desde el cielo, y el hombre pregunta si el bate que tiene es el que le regaló su padre, y Takashi lo confirma, explicando que el club permite llevar bates propios. En ese momento, entra Kanako, la hermana mayor de Takashi, y se queja de que él batee dentro de la tienda familiar, pidiéndole cuidar sus modales frente a los clientes. Su madre interviene señalando que Kanako tiene a su novio en la planta alta, lo cual la molesta. Mientras los 2 hermanos suben las escaleras, Takashi le comenta que logró entrar al equipo de béisbol, pero Kanako le advierte que no espíe en su cuarto y le cierra la puerta. Sin embargo, la abre casi de inmediato para felicitarlo. Al día siguiente en la escuela, Takashi borra la pizarra, y Sasaki entra y se disculpa por dejarle la limpieza del salón a él solo, a lo que Takashi responde que no se preocupe, ya que era una tarea sencilla. Al preguntarle si estaba ocupada, ella explica que un estudiante de otro salón la llamó para invitarla a salir, pero lo rechazó. Takashi suspira aliviado y recuerda que Ken le había mencionado a los 4 chicos interesados en ella. Sasaki acerca su mano a la cabeza de Takashi, comentando cuánto ha crecido desde la primaria, y él se pone nervioso por la cercanía y, reuniendo valor, la invita a salir el sábado. En ese instante, Ken entra apresurado y le avisa a Takashi que las prácticas del club ya comenzaron. Takashi debe irse, pero antes, Sasaki acepta su invitación y sugiere que sea una celebración por su ingreso al equipo, por lo que Takashi se marcha contento. Más tarde, 2 alumnas caminan por el pasillo, y el profesor Yamashita se despide de ellas, pero lo ignoran, ya que les da miedo. Sasaki pasa por el lugar y se despide de él, a lo que Yamashita le pide 1 minuto de su tiempo y la lleva al salón del club de arte. El profesor cierra la puerta con seguro, le dice que ella es especial y la abraza, afirmando que es muy amable con él. Sasaki retrocede y se aleja aterrada, pero Yamashita insiste en que ella siente algo por él, pero ella lo niega de inmediato, por lo que Yamashita la vuelve a abrazar fuertemente y le pregunta si estaba jugando con él.
A continuación, rompe la blusa de Sasaki y, mientras se desviste, afirma que ella lo rechaza por culpa de Takashi. En el campo, Takashi entrena de buen humor y Ken comenta que su actitud se debe a la cita con Sasaki y señala que este debe ser el mejor momento de su vida, considerando también su ingreso al equipo, a lo que Takashi le responde dándole ánimos para que logre entrar en las próximas pruebas. De regreso en el salón del club de arte, Sasaki se encuentra inmóvil en el suelo luego de que el profesor abusara de ella. Yamashita le toma fotografías y menciona que ahora comparten un secreto, y la amenaza con mostrar las imágenes a todos si decide contárselo a alguien, acercándose a su rostro para dejárselo claro. Al día siguiente, Takashi le pregunta al profesor Yamashita el motivo de la ausencia de Sasaki, y este responde que está resfriada. Por la tarde, Sasaki se encuentra acostada en su cama recordando la amenaza del profesor. Su madre entra para preguntarle cómo se siente, y ella responde que mejor. Cuando Sasaki intenta añadir algo más, su madre le informa que su profesor vino a visitarla. Yamashita entra a la habitación y la madre se retira para preparar té, dejándolos solos. Sasaki tiembla de miedo, y Yamashita le indica que no debe seguir faltando a clases, se acerca y vuelve a amenazarla con difundir las fotografías y habla, y también le advierte que si continúa ausentándose, la visitará todos los días. La madre regresa con el té, pero el profesor se disculpa y se excusa diciendo que le surgió un imprevisto, por lo que se retira. A la mañana siguiente, Ken y Takashi entran al salón de clases. Takashi observa que Sasaki regresó, pero nota que tiene la mirada perdida, aunque ella voltea y lo saluda. Takashi percibe que aún parece enferma, y ella se disculpa e informa que no podrán salir el sábado debido a que el resfriado se prolongó. Él le responde que no se preocupe y que priorice su recuperación, y luego, Takashi va a su asiento, sintiéndose desanimado por la cancelación de la cita. Días después, Sasaki conversa con sus amigas, pero luce distraída. Takashi vuelve a notar su mirada ausente, a pesar de que han pasado 2 semanas desde su resfriado. Yamashita entra al salón, y las alumnas comentan el rumor de que el profesor prefiere interactuar con las estudiantes menores. Cuando una de las chicas pregunta en tono de broma si lo besarían por 1.000.000 de yenes, Sasaki cae de rodillas y vomita. Takashi, que ya estaba en el pasillo, regresa de inmediato. Yamashita se acerca a Sasaki para preguntarle qué sucede, a lo que ella se levanta para buscar artículos de limpieza, pero el profesor se ofrece a limpiar e indica que alguien debe acompañarla a la enfermería. Al terminar las clases, Sasaki camina hacia la salida, y Takashi se acerca y le pregunta si ya finalizaron las actividades de su club, a lo que ella asiente. Mientras caminan juntos, él le ofrece escucharla si algo le molesta, pero en ese instante, una motoneta pasa cerca de ellos y Takashi la toma del brazo para apartarla del camino. Sasaki reacciona de inmediato, se suelta y menciona aterrorizada que no la toque, por lo que Takashi se disculpa nerviosamente y se marcha corriendo. Sasaki intenta explicarle la situación, pero él se aleja rápidamente, por lo que ella se agacha y llora, pidiendo ayuda en voz baja. Por la noche, en su habitación, Takashi asume que Sasaki lo odia y se pregunta el motivo de su reacción. Al día siguiente, el 1 de octubre de 2014, Ken se sorprende cuando Takashi le informa que debe practicar su balanceo de bateo durante el almuerzo, por instrucción de los superiores del club. Ken le pregunta sobre su encuentro con Sasaki del día anterior, pero Takashi no responde. Ken intenta animarlo diciendo que hay más chicas, pero Takashi se muestra indiferente y se marcha. Desde el exterior del edificio, Takashi observa a Sasaki, quien luce aún con la mirada perdida. Evita acercarse debido al incidente anterior, pero nota que la expresión de ella cambia a miedo. Takashi vuelve al interior para buscarla, pero no la encuentra, y escucha ruidos provenientes del salón del club de arte, donde un hombre comenta que la piel de alguien es muy suave. Takashi intenta abrir la puerta, pero tiene seguro, por lo que se agacha y abre una de las ventanas cercanas a la base de la puerta. Al mirar, ve a Yamashita encima de Sasaki. Este le indica a Sasaki que guarde silencio y menciona que es la 4ª vez que ocurre, señalando que ahora tienen menos tiempo. Sasaki mira hacia la ventana, ella y Takashi cruzan miradas, y ella le pide ayuda llorando. Takashi entra al salón,
y el profesor, sin notar su presencia, pregunta a quien le habla, y reitera que ella es especial para él, es como un ángel. Cuando Yamashita voltea, Takashi lo golpea en la cabeza con el bate. Takashi le indica a Sasaki que salga del lugar ya, pero entonces, Yamashita se pone de pie y sujeta a Takashi, quien se prepara para golpear de nuevo. Simultáneamente, en su salón de clases, Ken informa al profesor que Takashi y Sasaki no han regresado, y el profesor responde que serán sancionados por el retraso. En los pasillos, Takashi camina con la ropa manchada y el bate, dejando un rastro de sangre, mientras Sasaki permanece en el salón de arte junto al cuerpo de Yamashita, por lo que grita aterrada. Desde su salón, Ken ve a Takashi caminando por el pasillo y se pregunta el motivo de su retraso. Takashi entra al salón con la ropa y el bate manchados de sangre, por lo que los estudiantes gritan y el profesor le pregunta qué sucedió, a lo que Takashi, aún conmocionado, confiesa que mató al profesor Yamashita con su bate. Horas después, la noticia circula por la escuela, y Ken se acerca a Sasaki y a su madre para preguntar si los rumores sobre Takashi son ciertos, sin embargo, Sasaki no responde y se retiran. En la dirección, los profesores discuten la declaración inicial de Takashi, en la cual afirmó que cometió el homicidio por simple odio. De manera paralela, contactan por teléfono a la madre de Takashi para informarle de los hechos, dejándola sin palabras. Más tarde, la policía acordona la escuela y los periodistas reportan el rumor de que el responsable es un estudiante de 13 años. Los estudiantes continúan hablando del tema, y uno de ellos menciona que la situación le parece emocionante, por lo que Ken lo confronta, recordándole que Takashi está en graves problemas. Un reportero interrumpe para preguntarle a ese chico sobre Takashi, y él responde repitiendo el rumor de que Takashi odiaba el arte y, en consecuencia, al profesor. Cuando Ken intenta intervenir, otro reportero se le acerca pidiendo la dirección de Takashi y una fotografía suya. Al mismo tiempo, en la casa de Takashi, Kanako recién se levanta cuando su novio le avisa que la escuela secundaria de su hermano está apareciendo en la televisión. Las noticias cubren el caso del asesinato de un profesor a manos de un alumno de 13 años en Yokohama. En una entrevista, un profesor universitario explica que los menores de 14 años no pueden ser juzgados como adultos, y una novelista añade que el supuesto motivo fue el odio hacia el profesor, y que el arma utilizada fue el bate que el difunto padre de Takashi le había regalado. Paralelamente, en foros de internet, se filtra la información personal de Takashi. Los datos del negocio familiar y las redes sociales de su hermana también quedan expuestos en línea. Tiempo después, en el centro de detención juvenil, la madre de Takashi le dice que es hora de volver a casa y que eventualmente reabrirán la tienda, a lo que Takashi comienza a llorar, pues reconoce que cometió un acto irracional y se disculpa con ella. Sin embargo, los ataques contra el negocio y la vivienda familiar aumentan con el tiempo, pues comienzan a ser vandalizados. Las vecinas murmuran sobre la familia Ogura, por lo que la madre se disculpa con ellas por las molestias, pero es ignorada. En ese momento llega Kanako y le reclama a su madre, pues explica que los periodistas acudieron a su universidad a buscarla, provocando que sus amigos y su novio se distanciaran, y cuestiona por qué debe sufrir las consecuencias de los actos de su hermano. El 15 de noviembre se dicta la sentencia, Takashi será enviado a un centro de apoyo infantil durante 2 años. El juez le pregunta si tiene alguna duda y él responde que no. De pronto, una mujer interrumpe exigiendo que lo envíen a un reformatorio, argumentando que el castigo es insuficiente. Los presentes señalan que se trata de la esposa de Yamashita, cuya reacción se debe a que las leyes de menores protegen al asesino de su esposo. Tiempo después, la madre de Takashi visita la casa de Sasaki y pide hablar con ella, pero su madre la encara diciendo que Sasaki ha tenido pesadillas desde entonces por lo que hizo Takashi, y en ese momento, llega la propia Sasaki, a lo que la madre de Takashi le pregunta si sabe los verdaderos motivos por los que su hijo hizo eso, pero la madre de Sasaki responde dándole una bofetada, exigiéndoles que se marchen de la ciudad y que nunca vuelvan a acercarse a su familia. Entonces vemos un flashback de Takashi y Sasaki en quinto de primaria, en 2012, cuando ella fue transferida a la escuela, y desde entonces, mantuvieron una buena amistad hasta el día del incidente.
Finalmente, Takashi se gradúa de la secundaria dentro del centro de apoyo, y, tras cumplir su condena, ingresa a la preparatoria en 2017. Al inicio de la preparatoria, los compañeros de clase de Takashi planean ver una película y uno de ellos lo invita y él acepta. En esta nueva etapa de sus vidas, Takashi y su familia se mudaron a Chiba y comenzaron a usar el apellido materno, Yamasaki, y para ocultar su pasado, Takashi miente sobre su lugar de nacimiento y la secundaria a la que asistió. Al hablar sobre la salida al cine, una chica llamada Yamada muestra interés al escuchar que Takashi asistirá. Se acerca coquetamente a él y le comenta que ha notado que la ignora desde hace días. Un compañero le sugiere a Takashi que debería salir con ella, pero él no reacciona, ya que su único objetivo es pasar desapercibido. Por la noche, al llegar a casa, su madre lo recibe y le avisa que su hermana está de visita, mencionando que hace mucho que no hablan. Takashi abre la puerta y ve a Kanako usando su teléfono, lo que le genera cierta melancolía. Durante la cena, mencionan que Kanako lleva un año viviendo sola, y su madre le pregunta a Takashi si ha hecho amigos en la nueva escuela, y él lo confirma, explicando que irán al cine próximamente. Su madre se alegra y comenta que ya es hora de que viva como un joven de su edad, después de haber trabajado durante todas las vacaciones. Sin embargo, Kanako se molesta al escuchar esto, se levanta de la mesa y decide irse. Takashi sale para alcanzarla, pero ella voltea y le reprocha que no tiene derecho a divertirse, y aclara que solo visitó a su madre y que no soporta la idea de que él intente llevar una vida normal después de lo sucedido. Le recuerda que, por su culpa, perdieron el negocio familiar, ella tuvo que abandonar la universidad, además de lo que le ocurrió a su amigo Ken, recordando que ella y el hermano mayor de Ken eran compañeros de clase. Takashi pregunta qué le pasó a Ken, pero Kanako le responde que lo averigüe él mismo. Al día siguiente, Takashi reflexiona sobre las palabras de su hermana y concluye que tiene razón, no merece divertirse debido a los problemas que causó. Mientras se pregunta qué sucedió con Ken, un compañero lo saca de sus pensamientos. El grupo está hablando sobre un incidente reciente donde un estudiante apuñaló a otro, y Yamada menciona el caso del estudiante asesino de Yokohama, dejando a Takashi paralizado. Comentan que un alumno de primer año de secundaria, que ahora tendría la edad de ellos, asesinó a su profesor golpeándole la cabeza y es conocido como el Chico A, y todos concluyen que esa persona es una escoria y debería estar encerrada para siempre. Cuando le preguntan a Takashi su opinión, una chica de cabello negro que caminaba frente a ellos los interrumpe pidiendo que se hagan a un lado. El grupo le abre paso, pero la chica se detiene a mirar a Takashi. Sus compañeros le preguntan si la conoce y él lo niega, y uno de ellos comenta que la chica se llama Kagela, que fue su compañera en la secundaria, pero que no sabe nada de ella desde hace tiempo. Finalmente, le preguntan a Takashi si los acompañará al karaoke, pero él lo rechaza explicando que debe trabajar. Más tarde, en su trabajo como cajero de un mini super, Takashi se pregunta si su pasado será descubierto, temiendo que su información vuelva a filtrarse en internet. Su jefe le avisa que su turno ha terminado, y mientras se cambia de ropa, recuerda el comentario de sus compañeros sobre que aquel criminal debería permanecer encerrado de por vida. De camino a casa, Yamada lo alcanza, y Takashi le pregunta por qué no fue al karaoke con los demás, y ella confiesa que quería encontrarse con él. Yamada se acerca, le pone la mano en la cabeza y comenta cuánto ha crecido desde que entraron a la preparatoria. Este gesto le recuerda a Sasaki haciendo exactamente lo mismo en la secundaria, lo que cambia la expresión de Takashi a una más sombría. Yamada intenta preguntarle algo, pero el resto de sus compañeros llega e interrumpe el momento. Uno de ellos confirma que la salida al cine será el domingo de la siguiente semana a las 3 de la tarde, y a notar la actitud de Takashi, le preguntan qué le sucede y le aseguran que puede confiar en ellos si tiene algún problema. Ante estas palabras, Takashi concluye que no quiere perder a estos nuevos amigos. Simultáneamente, en un cibercafé, alguien logra localizar la escuela y el empleo actuales de Takashi, publicando nuevamente toda su información personal junto a los detalles de su crimen. Entonces vemos un recuerdo donde el padre de Takashi le regala el bate de béisbol y Takashi promete cuidarlo al entrar a la secundaria.
Sin embargo, la figura de su padre se transforma en el profesor Yamashita, quien le advierte que nunca podrá huir de lo que hizo. Takashi despierta de la pesadilla, y al revisar su teléfono, nota que es 1 de octubre, cumpliéndose exactamente 3 años del incidente. Mientras camina por la escuela, piensa en cómo cada aniversario sufre pesadillas relacionadas con ese día. Sus amigos se acercan y le preguntan el motivo de su desánimo, y al mencionar que no pudo dormir, Yamada asume que fue por pensar en ella. Luego, le preguntan a otro compañero de lentes que luce distraído, quien admite que tampoco pudo dormir la noche anterior. Más tarde, Takashi se da cuenta de que olvidó el disco que prometió prestarle a Yamada y sugiere pasar por su casa para recogerlo. Ella se pone nerviosa, interpretando que la está invitando a su casa, y lo apresura para irse antes de que alguien más los interrumpa. Mientras se alejan, uno de los chicos comenta que Yamada parece ir en serio con Takashi, no obstante, el compañero de lentes los interrumpe revelando que, esa misma mañana, descubrió en internet un perfil con toda la información de Takashi, exponiendo su identidad y el asesinato que cometió. Mientras Yamada y Takashi llegan a la casa de él, ella se muestra emocionada, aunque Takashi solo quería recoger el disco rápidamente. Yamada se sienta y lo invita a sentarse a su lado, a lo que él acepta y se pone nervioso. De pronto, Yamada toma la mano de Takashi y la coloca sobre su pecho, por lo que él aparta la mano, y ella le confiesa que le gusta y le propone tener sexo. Al comenzar a desvestirse, el teléfono de Yamada suena en ese momento. Molesta, contesta la llamada, y el compañero le pregunta si está con Takashi y ella lo confirma felizmente. Mientras ella habla, Takashi reflexiona sobre la situación que pudo haber pasado. Poco después, Yamada regresa temblando de miedo, le muestra su teléfono y le pregunta si es cierto lo del incidente en Yokohama y si él es el chico A, lo que deja a Takashi paralizado. Cuando él intenta responder, Yamada sale corriendo de la casa, y Takashi la persigue para intentar aclarar las cosas, pero ella tropieza y cae por las escaleras. Se levanta lastimada y Takashi se ofrece a acompañarla al hospital, pero ella retrocede, lo llama asesino y se marcha. Por la noche, Takashi confirma que su información fue filtrada de nuevo y se pregunta aterrado quién está detrás de esto. Al día siguiente, el rumor se ha extendido por toda la preparatoria, incluyendo la versión de que Yamada se lastimó huyendo de él. Los estudiantes lo miran con incomodidad y murmuran, y cuando Takashi pregunta a sus compañeros por el estado de Yamada, le informan que le quedará una cicatriz y luego se alejan, admitiendo que le tienen miedo. Cerca de ahí, Kagela comenta en voz baja que ya lo descubrieron. Takashi acepta que no podrá huir de su pasado y que tendrá que vivir con ello, y, simultáneamente, en una preparatoria de Yokohama, los alumnos se enteran de que el asesino ahora vive en Chiba y comentan que Sasaki fue testigo de aquel crimen, mientras ella misma lee la noticia en su teléfono. En la oficina de la dirección, las autoridades escolares le informan a Takashi que Yamada declaró haberse lastimado porque él la perseguía, y él confirma haberla seguido, pero aclara que no tenía intención de lastimarla. El director comenta que ella huyó por temor a ser asesinada, a lo que Takashi, con un rostro sombrío, responde que nunca le haría algo así, a lo que los directivos, visiblemente nerviosos, dan por terminada la conversación. Al salir de la oficina, Takashi nota que incluso los profesores murmuran sobre él y, paralelamente, en el salón de clases, Yamada entra con algunos moretones en el rostro. Cuando Takashi está a punto de entrar al salón, escucha a Yamada decirles a los demás que estaba muy asustada, afirmando que descubrió la verdadera naturaleza de Takashi, que temió ser asesinada para ser silenciada y asegura que él intentó violarla. Al escuchar la acusación, Takashi irrumpe enojado en el salón y la desmiente, asegurando en voz alta que ella sabe perfectamente que eso es mentira, lo que provoca que todos se asusten. Más tarde, el jefe de Takashi le anuncia su despido del minisúper, argumentando una baja en ventas y clientes. Cuando Takashi intenta hablar, el jefe se pone nervioso y se excusa diciendo que no cree en los rumores, por lo que Takashi comprende la situación y simplemente le agradece por la oportunidad de trabajar, y, al salir, otro empleado expresa su temor de que Takashi tome represalias. Al llegar a casa, su madre lo recibe con normalidad.
Takashi se da cuenta de que ella aún no se ha enterado de la filtración y decide contarle la verdad. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, su madre le desea que se divierta en el cine con sus amigos. Takashi comprende que ella solo desea verlo feliz, así que decide mentir y afirmar que se divertirá, para no preocuparla más. Al día siguiente, regresamos al inicio de la historia, donde Sasaki espera a Takashi en la salida de la preparatoria, pensando que es momento de hablar con él después de 3 años. Cerca de ahí, los antiguos compañeros de Takashi comentan que ya deberían haber suspendido a ese asesino y que la salida al cine está cancelada, obviamente, y cuando Takashi sale, los estudiantes comienzan a murmurar, esperando que deje de asistir a clases. Al presenciar el desprecio hacia él, Sasaki se arma de valor y lo llama por su nombre. Se reencuentran después de 3 años, y ella le pregunta cómo ha estado y, entre lágrimas, le cuestiona si la odia. Le confiesa que no pudo decirle nada cuando lo arrestaron, pero que realmente deseaba verlo, a lo que, llorando, Takashi responde que él también ha querido verla todo este tiempo. Ambos se dirigen a un parque, y Sasaki le cuenta que estudia en la mejor preparatoria del distrito, y Takashi la felicita por su logro. Al notar que ella se muestra incómoda, él le asegura que no la odia en absoluto y que, aunque su vida es un infierno, se siente tranquilo al volver a verla. Mientras Sasaki reflexiona sobre el rechazo que sufre Takashi por parte de sus compañeros, le propone intercambiar números de teléfono, y él acepta feliz, recordando los viejos tiempos. Poco después, Sasaki menciona que debe marcharse, ya que vive a más de 1 hora en tren, por lo que Takashi la acompaña a la estación para despedirse. Una vez en el tren, Takashi le envía un mensaje diciendo que se divirtió como antes y que espera volver a verla. Sin embargo, en sus pensamientos, Sasaki se disculpa profundamente con él, pues a pesar de todo lo que Takashi hizo por salvarla, al punto de arruinar su propia vida, ella no se atreve a confesarle que ya ama a otro chico. Por la noche, Takashi le envía un mensaje a Sasaki para invitarla al acuario el sábado, pero ella no se muestra del todo alegre. Al día siguiente, Sasaki aún no sabe qué responder, pues reconoce que las intenciones de Takashi son buenas, pero no puede ignorar sus sentimientos por Sugita, su superior en el club de arte. Al acercarse a saludarlo, Sugita la invita a una exhibición de Van Gogh ese mismo sábado, pero Sasaki duda sobre a quién priorizar. En ese instante, recibe otro mensaje de Takashi diciendo que irá hasta Yokohama para facilitar el encuentro. Recordando el constante rechazo que Takashi sufre en su escuela, ella toma una decisión y se disculpa con Sugita, argumentando que ya tiene planes, y, mientras se va, piensa que Takashi solo la tiene a ella, y por eso desea hacerlo feliz. El sábado, Takashi y Sasaki se encuentran en el acuario. Él la nota distraída y le pregunta si todo está bien, a lo que ella responde que solo pensaba en el tiempo que ha pasado desde su última visita. Takashi comenta que aún conserva el llavero de delfín que ella le regaló, pero, notando su expresión, se disculpa de inmediato por mencionar el pasado, a lo que Sasaki le asegura que no hay problema. Él confiesa que reencontrarse y salir de nuevo le parece un sueño, por lo que ella cambia de tema y sugiere ir a ver el espectáculo de delfines. Ambos disfrutan del show. Takashi nota a una pareja acaramelada cerca de ellos, lo que lo pone nervioso. Cuando Sasaki le pregunta qué le sucede, él le pregunta directamente si tiene novio. Ella responde que no está saliendo con nadie, pero, internamente, Sasaki reconoce estar enamorada, pero evita iniciar una relación porque, tras el incidente de hace 3 años, le tiene miedo a los hombres y no soporta el contacto físico, y al leer un mensaje de Sugita, reafirma su decisión de ocultarle su pasado. Entonces, Takashi regresa a la mesa con la comida, y Sasaki se ofrece a pagar, pero él lo rechaza, explicando que consiguió un nuevo empleo como almacenista. Continúan conversando amigablemente hasta que una chica llamada Itakura los observa desde afuera y reconoce a Sasaki. Más tarde, se dirigen a la estación de tren. Debido a la multitud, Takashi sugiere reunirse en un lugar más tranquilo la próxima vez, y ella asegura esperar con ansias ese momento, pero luego cambia su expresión a una más seria. En su camino a casa, Takashi piensa en lo mucho que disfrutó la salida con Sasaki.
Sin embargo, al llegar a su edificio, descubre que las paredes han sido vandalizadas y su número de apartamento está expuesto junto a la palabra asesino. Afuera, su madre se está disculpando con el casero prometiendo limpiar la pared, al tiempo que los vecinos murmuran sobre la presencia de un criminal en el edificio, por lo que su madre intenta limpiar la pared llorando. Takashi comienza a llorar al ver a su madre en esa situación, comprendiendo que, a pesar de aceptar lo que hizo, su pasado sigue arrastrando a sus seres queridos al mismo infierno. A la par, Sasaki recibe una llamada de Itakura, quien es su compañera de clase, y menciona haberla visto en la cafetería con un chico y le pregunta directamente si él es el responsable del incidente en Yokohama. Los vecinos del edificio comienzan a rumorear si Takashi es el asesino de Yokohama, esperando que la familia abandone el lugar. Adentro, su madre, al borde de las lágrimas, admite que sabía que su información volvería a filtrarse, y aún así, prefirió evitar el tema con la esperanza de que él fuera feliz en su nueva escuela. Takashi, sonriendo, le miente asegurando que le va bien y que sus compañeros simplemente lo ignoran al enterarse, aunque en su mente recuerda la falsa acusación de Yamada. Él se disculpa por causarle problemas nuevamente, pero su madre lo interrumpe pidiéndole que le cuente lo que realmente sucedió ese día. Al día siguiente, Sasaki se reúne a solas con Itakura a petición de esta última. Sasaki le confirma que el chico con el que estaba era, en efecto, el del incidente de Yokohama. Itakura no comprende por qué se junta con un asesino y sugiere que él la está amenazando, a lo que Sasaki lo niega de inmediato, explicando que se conocen desde la primaria y que él atraviesa un mal momento. Itakura insiste en que él es peligroso, pero al notar el silencio de Sasaki, se disculpa por entrometerse sin conocerla bien, a lo que Sasaki le pide que mantenga en secreto su relación con Takashi, e Itakura acepta. Antes de despedirse, Itakura le ofrece su amistad y apoyo por si alguna vez tiene problemas, lo cual Sasaki agradece con alegría. Mientras tanto, en el salón de Takashi, todos sus compañeros se han apartado de él. Observa a Yamada y deduce que ella debió revelar su dirección, ya que es la única que sabe dónde vive y el dato no estaba filtrado en internet. Cuando Yamada nota su mirada, Takashi menciona el vandalismo en su casa. Yamada se pone a la defensiva de inmediato, creyendo que la está acusando, y niega cualquier responsabilidad. En ese momento, uno de sus antiguos amigos interviene, sugiriéndole a Takashi que mejor se preocupe por su hermana, y repite un rumor de internet sobre que ella trabaja en clubes nocturnos y hace videos para adultos. Enfurecido, Takashi se levanta para confrontarlo, exigiéndole que no diga estupideces. Kagela interviene, pidiéndole a Takashi que se tranquilice porque ya llamó la atención de toda la clase. Takashi sale del salón y busca a Kagela para agradecerle por detenerlo, y ella aclara que no tenía intención de involucrarse, pero que comprende su enojo al escuchar insultos hacia su hermana, añadiendo que no cree que él haya matado a alguien sin un motivo real. Esto hace que Takashi recuerde la conversación de la noche anterior con su madre, donde ella le había dicho exactamente lo mismo, asegurando que sabía que su hijo no era ese tipo de persona. Sin embargo, Takashi le respondió a su madre diciendo que nunca hubo una razón para el asesinato y, entre lágrimas, se disculpó por ser su hijo. Más tarde, Takashi recibe una llamada de Sasaki, y ella le comenta que una de sus compañeras los vio en el acuario, y aunque parece ser una buena persona, admite haberse preocupado. Takashi la tranquiliza, y le promete que nunca le contará a nadie lo que Yamashita le hizo en la secundaria. Después de clases, Takashi asiste a su primer día en su nuevo trabajo como almacenista. Su superiora, encargada de capacitarlo, resulta ser Kagela. Ella le explica que lo reconoció durante la entrevista de trabajo y le aclara que no tiene intención de relacionarse con él, pero revela que sabía quién era antes de que su identidad fuera expuesta en internet. Al finalizar la jornada, ambos caminan juntos. Takashi luce cansado, y Kagela retoma la conversación, comprende que él desconfíe de ella y confiesa que conoce su identidad porque es su fan número 1, dejando a Takashi sin palabras. Kagela añade que, dado que su información volvió a filtrarse el 1 de octubre de este año, deduce que el responsable es alguien con un profundo resentimiento hacia él. Al llegar a casa,
La madre de Takashi lo recibe y le informa que el casero les permitió quedarse un tiempo extra, dándoles margen para ahorrar antes de mudarse. Takashi se disculpa nuevamente por los problemas causados, pero ella sonríe, le pide que se lave las manos para cenar y le comenta que Kanako pasó de visita. Él pregunta si su hermana está bien, y su madre asiente, y añade que ahora está saliendo con un chico. Takashi va a su habitación y llama a Kanako. En su departamento, el novio de ella le avisa que su teléfono suena. Al ver que es su hermano, Kanako sale a contestar. Takashi se disculpa por la hora y por las molestias de la reciente filtración, y ella responde con indiferencia y advierte que colgará porque está con su novio. Antes de que lo haga, Takashi le pregunta qué le sucedió a Ken, explicando que intentó llamar a su casa sin obtener respuesta, a lo que Kanako le revela que Ken tuvo que abandonar la escuela por su culpa, pues al defender a Takashi tras el incidente, fue aislado y comenzó a sufrir acoso escolar, y sugiere que, debido a esto, Ken podría guardarle resentimiento. Kanako se despide y cuelga, y Takashi recuerda la teoría de Kagela, por lo que considera la probabilidad de que Ken sea quien filtró su información. Al día siguiente, en la preparatoria de Sasaki, sus amigas la invitan a una tienda de ropa con ofertas, pero a ella no le entusiasma la idea. Ante la insistencia de las chicas, Itakura aparece y pregunta si puede acompañarlas. Las amigas aceptan encantadas, y cuando Itakura se va, el grupo celebra su asistencia, ya que es una de las estudiantes más populares, y Sasaki comenta que recién empezaron a llevarse bien, lo que sorprende a sus amigas debido a la belleza y estatus de Itakura en la escuela. Luego, Sasaki se acerca nerviosa a Itakura, quien la tranquiliza asegurándole que no ha revelado nada sobre su relación con Takashi. Aprovechando el momento, Itakura le pregunta si está saliendo con Sugita, ya que los ha visto caminar juntos de regreso a casa, a lo que Sasaki lo niega nerviosamente, respuesta que parece aliviar a Itakura. Justo en ese instante llega Sugita y pregunta de qué hablan. Itakura se acerca a él con actitud alegre y responde que de nada malo, y al observar la buena dinámica entre ambos, Sasaki se pregunta con preocupación si Itakura está enamorada de él. Al día siguiente, Takashi viaja a Yokohama con el objetivo de investigar y reencontrarse con Ken. Al ver a dos niños corriendo, recuerda su época de secundaria junto a Ken. En el trayecto debe cruzar frente a su antigua escuela, y cuando pasa, los recuerdos de los buenos momentos junto a Ken y Sasaki se mezclan con los del incidente de Yamashita, provocándole náuseas. Takashi se agacha por el malestar, pero al notar que su antiguo profesor de matemáticas se acerca para ayudarlo, se levanta rápidamente y se aleja para evitar ser reconocido. Finalmente, llega a la casa de Ken. A pesar de temblar frente a la puerta, recuerda el sufrimiento de su amigo relatado por Kanako y, armándose de valor, toca el timbre. La madre de Ken responde, y Takashi se presenta con su nombre real y ella le exige que se largue. Él le implora verlo una vez más, a lo que la madre le grita reclamando que no tiene sentido buscarlo ahora, argumentando que la vida de su hijo está arruinada por su culpa. Mientras Takashi sigue suplicando, Ken baja las escaleras y le pide a su madre que lo deje pasar. Ella accede, pero, al entrar Takashi, le advierte que nunca lo perdonará. Takashi sube las escaleras, recordando que no había estado en esa casa en 3 años, y la madre lo guía hasta la habitación de Ken. Al entrar, encuentra a su amigo demacrado y la habitación en completo descuido. Takashi se pregunta cómo fue que su mejor amigo terminó de esa forma, y Ken le pide a su madre que los deje a solas, y ante su inicial negativa, él le grita exigiéndole que salga, y ella finalmente se retira. Ya a solas, Ken comenta con ironía lo horrible que es haber quedado en ese estado en tan solo 3 años. Takashi se disculpa de inmediato y le explica que Kanako le contó todo lo sucedido. Vemos entonces el pasado de Ken tras el arresto de Takashi. Ken lo defendía cuando otros compañeros planeaban vandalizar su casa, lo que provocó que fuera golpeado y amenazado para no delatarlos, y Ken argumentaba ante los agresores que sería triste para Takashi encontrar su hogar en ese estado al regresar. De vuelta al presente, Ken relata que el último semestre de aquel año fue un infierno y se vio obligado a abandonar la secundaria al año siguiente, ya que nadie quería relacionarse con él. Cuando Takashi le pregunta por qué llegó tan lejos para defenderlo,
Ken responde simplemente que lo hizo porque son mejores amigos. Esta respuesta alegra a Takashi, pero cuando Ken menciona que de seguro actuó por alguna razón, la expresión de Takashi se vuelve sombría. Ken le asegura que no lo obligará a revelar sus motivos y que lo esperará el tiempo necesario. Aprovechando el momento, le pide intercambiar números de teléfono. Takashi acepta, sintiéndose avergonzado por haber dudado de su amigo. Sin embargo, al preguntarse nuevamente quién filtró su información, observa el teléfono de Ken, y cree ver en la pantalla el perfil con sus datos expuestos. Al notar que Ken escribe algo, Takashi estalla, se abalanza sobre él y le exige una explicación. Entonces, se da cuenta de que Ken le estaba enviando un mensaje a su contacto recién agregado. Takashi intenta disculparse, pero Ken, horrorizado, le pregunta si viajó hasta allí solo porque sospechaba que él era el filtrador. Furioso, se abalanza contra él, recordando que fue el único que lo apoyó. La madre de Ken entra a la habitación y, al ver la alteración de su hijo, le exige a Takashi que se largue. Mientras Takashi se retira, Ken le cuestiona el hecho de poder seguir estudiando tranquilamente mientras él vive aislado de la sociedad y, mirándolo, lo llama asesino. Ya afuera, Takashi llora al recordar las palabras de Ken sobre su amistad y darse cuenta de su error al desconfiar, y admite que incluso había considerado contarle la verdad, pues, en realidad, Takashi no mató a nadie. Por otro lado, Sasaki y sus amigas se encuentran en un karaoke después de hacer las compras. Sasaki sigue preguntándose por la relación entre Itakura y Sugita, y la conversación del grupo se desvía hacia ese mismo tema, por lo que le preguntan a Itakura si es cierto que conoce a Sugita desde la secundaria. Ella lo confirma, relata que hacían travesuras cuando formaban parte del consejo estudiantil y aclara que él no es su tipo, lo cual alivia a Sasaki. En ese momento, el teléfono de Sasaki suena, es Takashi. Ella sale de la sala para contestar, acción que Itakura nota. Al contestar, Takashi le informa que se encuentra en Yokohama, y le explica que fue a visitar a Ken bajo la sospecha de que era el responsable de las filtraciones, pero ahora se siente miserable por haber dudado de él, sobre todo porque ya se filtró en internet el hecho de que fue a visitarlo. Le dice a Sasaki que necesita verla para hablar, y ella le pregunta su ubicación y él responde que está en el lugar donde solía estar su casa hace 3 años. Takashi cuelga la llamada y observa el terreno vacío donde alguna vez vivió, el cual aún conserva grafitis que lo tildan de asesino. Entonces vemos lo que realmente sucedió el día del crimen. Tras recibir el primer golpe con el bate de Takashi, Yamashita lo confrontó diciendo que ahora debe prometer que no le dirá a nadie lo que ha visto, y se abalanzó contra él para estrangularlo, amenazando con publicar en internet las fotos de Sasaki siendo violada. Takashi se resistió y le gritó a Sasaki que huyera, sin embargo, ella tomó el bate y golpeó a Yamashita repetidas veces hasta matarlo. Al ver el cuerpo sin vida, Sasaki entró en pánico y comenzó a disculparse, mientras Takashi intentaba procesar la situación y decidir qué hacer. Recordó haber visto en la tele que los menores de 14 años no podían ser condenados penalmente y que esas leyes buscaban ser cambiadas. Comprendió que podía usar esa ley a su favor, por lo que se acercó a Sasaki, y le prometió protegerla asumiendo la culpa, creyendo que todo se solucionaría y podrían volver a verse en el futuro. Decidido a hacer creíble su confesión, se levantó y tomó el bate para rematar a Yamashita. De vuelta en el presente, el teléfono de Takashi suena. Sasaki le pide que se reúnan en un lugar menos público, explicando que se encuentra con la chica que los vio la última vez y no quiere levantar sospechas, y Takashi comprende el riesgo de que ocurra una nueva filtración. Luego, él le pregunta si recuerda todo lo sucedido durante el incidente, y Sasaki admite que no, solo recuerda el momento en que él entró por la ventana y, después, despertar en una cama de hospital. Le explica que se enteró por televisión de que él había matado al profesor, pero confiesa que le gustaría recordar más detalles. Takashi le advierte que es mejor no hacerlo debido a que la escena fue grotesca, aunque en su interior sabe que es vital que ella siga sin recordar que fue la verdadera homicida. Sasaki se despide diciendo que debe estudiar para un examen de inglés, y la llamada finaliza. Takashi se dirige a la estación de tren pensando en avisarle a su madre que llegará tarde, pero entonces ve a Sasaki caminando por la calle.
Cuando intenta llamarla, aparece Sujita, quien la saluda, haciendo feliz a Sasaki. Takashi observa entonces cómo Sujita la invita a tomar un café y ella acepta con gusto, y, en ese momento, Takashi se da cuenta de que la verdadera razón por la que asumió la culpa fue porque creyó que Sasaki no podría con tal carga. Se llama idiota a sí mismo por haber pensado que su vida volvería a la normalidad después de su sacrificio, reconociendo que, en realidad, su decisión de salvarla terminó destruyendo la vida de su hermana, su madre y su mejor amigo. Regresamos al 4 de octubre de 2014. En el hospital, el médico informó a los padres de Sasaki que, tras presenciar el asesinato, la mente de su hija colapsó y bloqueó los recuerdos de ese día, asegurando que jamás volverá a recordar lo que vio. Dos detectives entraron a la habitación y le explicaron a Sasaki que, según el testimonio de Takashi, ella llegó al salón cuando él y el profesor ya estaban discutiendo, por lo que es probable que tampoco recuerde esa parte. Sin embargo, en su interior, Sasaki sintió que las cosas no ocurrieron de esa manera, pues cree firmemente que Takashi mató a Yamashita para protegerla, por lo que concluyó que debe decir la verdad. La madre de Sasaki le pidió a los detectives que no la interroguen en ese momento, por lo que ellos salen comentando que, a ese ritmo, no lograrán avanzar con la investigación. La madre le pidió a Sasaki que no se obligue a recordar, pero de pronto, recordó la primera vez que Yamashita la violó, provocándole náuseas. Al final, Sasaki nunca reunió el valor para hablar y defender a Takashi, y daba por hecho que la policía encontraría el teléfono donde el profesor tomó las fotografías. Sin embargo, un reporte reveló más tarde que Takashi lo había destruido. Tras esto, Sasaki decidió guardar silencio y enfocarse plenamente en su propia vida. De regreso a la actualidad, Sasaki contempla la pintura de una chica entre girasoles. Sujita aparece y le pregunta si le gustan los cuadros, y ella responde con nostalgia que esas fueron exactamente las mismas palabras que él usó cuando se conocieron. Sujita confiesa que en aquel momento temió parecer extraño por iniciar así una conversación, pero ella lo niega. Él se disculpa por haberla invitado al club de arte en aquel entonces, a lo que Sasaki le asegura que no importa y, con una sonrisa sincera, le dice que se alegra de haberlo conocido. Al escuchar estas palabras, Sujita se arma de valor y se acerca demasiado a ella para decirle algo. Aterrada por la cercanía, Sasaki retrocede por instinto, y en ese momento suena su teléfono, es Takashi, por lo que ella sale para contestar. Takashi le pregunta si está ocupada y le pide verse ese mismo día, revelando que quiere hablar sobre el chico con el que la vio la noche anterior, a lo que Sasaki se queda paralizada. Takashi añade que la esperará en el templo donde solían reunirse durante los festivales y cuelga la llamada. Sujita sale a buscarla, y Sasaki voltea a verlo con el rostro aterrado, lo que lo preocupa de inmediato. Temblando, Sasaki se pregunta qué le dirá a Takashi, y, al verla tan alterada, Sujita la abraza y le pide que no intente hacérsela fuerte con él. El contacto físico detona de inmediato el trauma de Sasaki, recordándole el abrazo de Yamashita, por lo que lo empuja bruscamente y sale corriendo del lugar. Mientras huye llorando, se atormenta preguntándose por qué el abrazo de la persona de la que está enamorada tuvo que recordarle a su agresor. Más tarde, Sasaki se reúne con Takashi en el templo. Él se disculpa y le pregunta directamente si le gusta el chico con el que la vio, y Sasaki responde afirmativamente. Takashi, emocionalmente destrozado, comenta que parecían divertirse, llevando una vida normal donde es natural enamorarse. Sasaki intenta explicar que no todo es felicidad, pero Takashi le reprocha que parecía estar pasándola bien, como si el incidente nunca hubiera ocurrido, y está a punto de gritar que ella fue quien realmente lo asesinó, pero se detiene antes de decirlo. Recordando que él asumió toda la responsabilidad, Takashi se corrige a sí mismo, y al borde del colapso, se convence de que él es el verdadero asesino que condenó a su propia familia y a Ken. Al notar que Takashi se está derrumbando por su culpa, Sasaki le pregunta si aún están a tiempo de decir la verdad, pero él le grita que no, y enseguida le cuestiona si ya está saliendo con ese chico. Llorando, Sasaki confiesa que cuando él la abrazó, el contacto le recordó a Yamashita antes de violarla, y menciona que la persona de la que se enamoró terminó provocándole terror,
concluyendo que el amor nunca llegará a su vida, y que por eso terminó rechazándolo. Takashi le responde que nunca podrá imaginar el sufrimiento que sintió, pero le confiesa que, a pesar de todo, la ama, y le asegura que no importa si lo rechaza, dejándole claro que él, mejor que nadie, la aceptará tal y como es. Aún entre lágrimas, Sasaki admite que no sabe cómo corresponder a sus sentimientos, pero le agradece sus palabras. Por la noche, en unas oficinas, un empleado le sugiere a un hombre llamado Kobayashi que ya debería irse a casa. Él responde que se quedará un poco más, y mientras observa el perfil falso de Takashi en su pantalla, se pregunta si ese tal chico realmente mató a alguien.